días chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El tema con el que vamos a trabajar hoy es la cohesión léxica. Para que me entiendan un poquito más, voy a explicarles. La cohesión léxica es, o más bien son los mecanismos que nos ayudan a unir, a relacionar o organizar de mejor manera las ideas dentro de un texto. Esto posibilita que los receptores nos entiendan mejor el mensaje que queremos transmitir. Existen algunas herramientas de cohesión léxica. Hoy vamos a trabajar con estos, los sinónimos y los antónimos. Me parece que la definición básica la conocen o la tienen clara. Los sinónimos son palabras que tienen significados similares. En cambio, los antónimos son palabras que tienen significados opuestos. Dentro de los sinónimos vamos a ver los tipos de sinónimos: totales, parciales y de connotación. En los antónimos vamos a ver los antónimos graduales, complementarios y los recíprocos. A continuación vamos a detallar cada uno de estos. Bueno, primero vamos a ver los sinónimos totales. Los sinónimos totales se utilizan para que la oración no se vea sobrecargada por la repetición excesiva de una misma palabra. Recordemos que esto es un error de redacción que se conoce como muletilla, cuando repetimos demasiadas veces una palabra. Y para evitar esto, pues podemos reemplazar una de estas palabras por un sinónimo. Veamos los ejemplos. Hoy aprendimos el abecedario en la escuela. La maestra dijo que nuestro alfabeto es muy complejo. Entonces aquí los sinónimos son abecedario y alfabeto. Otro ejemplo. Mi abuela me saludó con mucho afecto para mi cumpleaños. Ella siempre expresa un gran cariño hacia mí. Los sinónimos son afecto y cariño. Dos palabras diferentes que tienen un mismo significado. Podemos decir que estos sinónimos son totales porque siempre van a ser sinónimos en cualquier contexto. Sabemos que un sinónimo de abecedario es alfabeto y por más que cambie el contexto, no va a cambiar el sinónimo ni va a afectar en su concepto o definición dentro de la oración. Ahora me van a entender un poco más de esto cuando veamos los siguientes sinónimos. Sinónimos parciales. Parciales es como decir una parte o a medias, podríamos decirlos también. Los sinónimos parciales tienen un significado similar, aunque no exacto, como sucedía en los sinónimos totales. Esto quiere decir que en otro contexto los sinónimos parciales pueden no utilizarse. Vamos a ver el ejemplo para que me entiendan mejor. Este sería el primer contexto. Aquí tenemos dos oraciones. La primera dice: confeccionaremos los uniformes para los egresados. La segunda dice: haremos los uniformes para los egresados. Son dos sinónimos que bien podría estar haremos en las dos oraciones o podría estar confeccionaremos en las dos oraciones y seguiría significando lo mismo. Este sería el primer contexto. Esto no sucede en el segundo contexto. Mire. Entonces, en otro contexto diría: haremos lo posible para salvarle la vida. Confeccionaremos lo posible para salvarle la vida. Es incorrecto, ¿verdad? No sucede lo mismo que en el primer concepto. Si yo ponía haremos en las dos oraciones, no pasaba nada, se entendía igual porque tenían un significado similar. Ahora, el significado que tenían en el primer contexto ya no me funciona en este segundo contexto porque es incorrecto decir confeccionaremos lo posible para salvarle la vida. La frase, el contexto no tiene sentido. Entonces aquí un sinónimo para reemplazar a haremos ya no sería confeccionaremos como fue en el primer ejemplo, tendríamos que buscar otro, porque en este contexto ya no me sirve, ya no funciona. Esto, por ejemplo, no sucedía en los sinónimos totales, porque independientemente del contexto, el sinónimo siempre iba a ser ese y no tenía por qué cambiar.
Ahora vamos a ver los sinónimos de connotación. Hay que recalcar que la connotación no es el significado que encontramos en un diccionario, sino el significado propio que le damos a las palabras. Veamos la definición. Aunque literalmente las palabras no significan lo mismo, connotan lo mismo en alguno de sus significados. Vamos a entender mejor con los ejemplos. En el ejemplo dice, eres el Maradona de los negocios. En este caso, la palabra Maradona funciona como genio. Entonces, se entiende que Maradona y genio son un sinónimo. A ver, si yo busco estas palabras en el diccionario, me va a dar cada una un significado diferente. Maradona me va a salir este señor que fue muy grande en el fútbol y genio pues me dará la definición correspondiente. No son similares en el significado que yo busque en el diccionario, pero sí son similares en el significado propio que yo le quiero dar a estas palabras. Por ejemplo, yo sé que Maradona fue un genio en el fútbol. Entonces yo hago esta comparación, por así decirlo, y yo ya no pongo aquí, eres el genio de los negocios, porque yo quiero comparar y yo quiero poner con otra palabra que para mí significa lo mismo. Entonces yo reemplazo la palabra genio por Maradona. Entonces, eres el Maradona de los negocios. Se sobreentiende que quiero decir que es un genio en los negocios. Entonces, allí esta sinonimia de connotación funciona de esta manera, no con los significados que yo encuentro en un diccionario, sino con los significados propios, los que yo les quiero dar a las palabras. Veamos este otro ejemplo. Dice, tus labios de rubí. Aquí la palabra rubí funciona como sinónimo de la palabra rojo. Entonces, es una especie inclusive de comparación, ¿no? Entonces, para mí, rubí y rojo en este caso sería lo mismo. Ahora vamos con los antónimos. Los antónimos graduales. Son palabras con significados opuestos, pero entre ambas existe términos graduales, un término medio, por llamarlo de alguna manera. Miren, estos ejemplos son antónimos graduales. Negro y blanco, pero yo sé que en el medio hay un término gradual que sería el gris. Frío y caliente. Entonces, en el término intermedio sería tibio. Son graduales porque hay una palabra entre ellos que me indica un término medio. Los antónimos complementarios. Bien, dice, la existencia de un término impide que el otro pueda existir. Es decir, si uno existe, el otro ya no puede existir. Veamos los ejemplos para que me entiendan mejor. Aquí dice, ejemplos de antónimos. Casado, soltero. ¿Por qué es complementario? Porque si una persona ya está casada, obviamente ya no está soltera. No puede ser estos dos al mismo tiempo. Entonces el uno le elimina inmediatamente al otro. Miren este otro ejemplo. Dice muerto, antónimo, vivo. Obviamente, una persona no puede estar muerta y viva al mismo tiempo. Solamente funciona uno a la vez. Por eso son complementarios. Recuerde, el uno elimina al otro. Cosa que no ocurre con estos, los antónimos recíprocos. Aquí, en cambio, sucede lo opuesto a lo que dijimos anteriormente. Ninguna de las dos palabras podría existir sin la otra. Aquí una palabra depende de la otra. Por ejemplo, comprar, ¿cuál es la que depende de esta? Vender, se relaciona. La una le da origen a la otra. Dar, recibir. Puede ser también enseñar, aprender. Entonces, siempre una depende de la otra para existir. Bien chicos, eso sería todo. Espero que me hayan entendido.